quiero animarlos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 16, para el sermón de esta mañana. Saben que estamos en una pequeña miniserie que comenzamos el domingo pasado. Y mientras tú estás buscando el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el versículo 18, solamente quiero recordarles el anuncio de hace unos domingos atrás en relación a todos aquellos ustedes que no son miembros de la iglesia, que llevan un tiempo congregándose con nosotros, puede ser una semana, puede ser varios meses, que el sábado 17 de agosto, si mi memoria no me falla, a las 4 de la tarde tenemos una invitación para usted en este lugar. Queremos hablar sobre lo que la iglesia es, nuestra visión como iglesia, nuestros procesos, hablar sobre este asunto de membresía. Si usted está interesado en involucrarse más con la congregación, en conocer más lo que somos como iglesia, esta reunión es para usted. Queremos conocerle y que nos conozca. De eso se trata esa reunión. Váyase agendando para el sábado 17 de agosto. Los animo a ponerse sobre sus pies, es un solo versículo, lo vamos a hacer igual que el domingo pasado. Mientras estemos en esta serie vamos a estar en ese versículo, recordando que es una predicación temática y lo haremos a una sola voz. Lucas 16, versículo 18. Cuando les diga ya, empezamos a una sola voz. Ya. Todo el que se divorcia de su mujer, se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido, comete adulterio. Amado Señor, Padre, te damos gracias por la oportunidad de leer tu palabra. A medida que hemos empezado esta mañana, hemos estado pidiendo que tú nos des entendimiento de tu palabra. Hemos estado agradeciendo, Señor, porque es tu palabra lo que moldea la vida de la iglesia en relación a las ofrendas, Señor. Y ahora que hemos hecho la lectura de este texto y que nos encontramos delante de un tema que hemos categorizado como polémico, lejos de ser una enseñanza polémica, queremos ser una enseñanza bíblica. Queremos que esta sea una enseñanza bíblica, Dios. Padre, muchos de nosotros podemos tener alguna idea preconcebida de lo que significa este tema acerca del matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio, pero queremos que nuestra conciencia se someta a tu palabra. Ese es nuestro deseo y es nuestra oración. ¿Por qué? Porque eso va a dar gloria a tu nombre, Dios. Cuando somos renovados en el entendimiento, quien recibe alabanza y gloria eres tú, Señor. Es eso lo que juntos pedimos como iglesia, que podamos abrazar este concepto desde las Escrituras, Señor, para que en todo tú seas honrado. Creemos que esta petición llega delante de ti porque Jesucristo ha hecho méritos y no nosotros. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia. Domingo pasado les mencioné que al llegar a este versículo, a manera de introducción, tenía una deuda con el Señor y con ustedes de enseñar a esta iglesia local, como pastor de ustedes, sobre el matrimonio, sobre el divorcio y sobre el nuevo matrimonio. También les di las especificaciones. Cuando quería hablar de este tema, les decía, no quería ahondar en el diseño del matrimonio, me refiero a las funciones que cumple el varón y la mujer y el propósito del matrimonio, sino más bien el concepto de lo que el matrimonio es, porque si queremos hablar del divorcio, de ninguna manera podemos hablar y entender lo que es el divorcio y el nuevo casamiento sin primero comprender lo que es el matrimonio según las Escrituras. Si no ponemos ese cimiento, la comprensión de lo que el matrimonio es, va a ser muy difícil apreciar el punto de vista bíblico sobre el divorcio y el nuevo casamiento. Les decía que la metodología que queríamos usar era la palabra de Dios, que fuera la palabra de Dios quien nos dirigiera en relación a estos términos y a esta institución, una humana y la otra divina. Y que al mismo tiempo quisiera recibir por parte de ustedes, no en el momento que estoy enseñando, sino posterior al sermón, los interrogantes que podamos tener. Sus interrogantes sobre este tema va a ayudar a moldear lo que queda de enseñanzas. Según mis planes humanos, nos harían falta 2 sermones para concluir este tema. El de hoy y 2 sermones más para concluir de este tema. ¿Qué dijimos la vez pasada? Déjame recordarles la definición de matrimonio que citaba del pastor Eduardo Ferguson.
Él dice, el matrimonio es un juramento o pacto que se hace entre un hombre y una mujer delante de Dios y de testigos. Y es ordenado a todas las personas, no importa si son creyentes o incrédulos, a menos de que se trate de un yugo desigual. Básicamente, aprendíamos el sermón pasado que se trata de un pacto juramentado. Por eso mencionábamos los votos que se dicen, pacto juramentado delante de ¿quién? De Dios y de testigos. También mencionábamos en el sermón pasado cuál es la connotación que la humanidad ha tenido de este tema, del matrimonio. Y decíamos que sin importar el momento de la historia humana, lo que podemos notar es que jamás la humanidad se ha acercado a tener el valor divino de esta institución. Solamente lo podemos considerar según la época histórica de la humanidad, que las personas han tenido un mayor o menor aprecio, dependiendo de la época histórica. Les decía, nuestros abuelos valoraban el matrimonio de una manera que la juventud de hoy no lo hace. Yo les mencionaba que a esta generación los llamo la generación del matrimonio chicle. Mientras que le da algo de gusto, están casados, cuando le pierden el gusto, lo quieren botar y comerse otro chicle. Pero en los tiempos de Jesús, la percepción del matrimonio era muy parecida a la de ahora. Eso lo vimos en Mateo 19. Luego que los fariseos le hicieron la pregunta sobre el divorcio y Jesús respondió sobre el matrimonio y les hizo notar el vínculo pactual del matrimonio, la respuesta de los discípulos fue, si es así, mejor conviene no casarse. Nuevamente, sin importar la historia o la época histórica, las personas nunca han tenido en alta estima el valor pactual, el valor de lo que significa estar comprometido en matrimonio según los estándares de Dios. Hablando de Mateo capítulo 19, que fue la respuesta de los discípulos, solo quiero recordarles los versículos 4 y 6 que leímos la vez pasada. Leíamos que la respuesta de Jesús a la pregunta desde el versículo 4 dice, ¿no han leído las escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó, esto implica porque el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. De ahí tomamos tres palabras principales. Una de ellas fue las escrituras, o no han leído dónde en las escrituras. La segunda fue desde el principio, y la tercera, Dios ha unido. Definimos que nuestros conceptos del matrimonio en relación a estos temas deben ser escriturales. Cuando Jesús le pregunta, Él no quiso responder desde su propia autoridad. Él pudo haber dicho, yo soy el Hijo de Dios, por lo tanto soy Dios, establezco esto. Él dice, no han leído. Él dirigió las conciencias, ¿a dónde? A la palabra del Señor. Cualquier tipo de respuesta en relación al matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio tiene que estar legalizado, legislado por la palabra del Señor. La palabra del Señor es la fuente de la verdad. No es el Estado quien determina lo que es un matrimonio, eso lo mencionábamos la vez pasada. También consideramos que cuando Jesús dijo desde el principio, dirigía la mente de su audiencia y de nosotros como lectores, ¿a dónde? Al Edén. Nos hizo considerar que en la mente de Dios el matrimonio no surgió como la respuesta de tener a un hombre y a una mujer en el Edén, como, ay, que están desocupados, ¿qué los pongo a hacer? Pues que se casen. No, el diseño del hombre y la mujer fue el resultado que en la mente de Dios en primer lugar estuvo el matrimonio. Por lo tanto, creó al hombre y a la mujer. Y aprendíamos también en esa última frase que lo que Dios ha unido significa que la unión matrimonial es algo que Dios mismo hace. Quiere decir, es una institución divina y no humana. La unión matrimonial entre un hombre y una mujer no queda sellada por las palabras de un notario, de un cura o de un pastor. La unión matrimonial es una unión que Dios mismo hace. ¿En qué momento ocurre eso? Bueno, en el momento que se declaran los votos delante de Dios y de muchos testigos. Ahora, cuando hablábamos de que el matrimonio es un pacto juramentado de compañía, ¿recuerdan eso? El propósito bíblico para el matrimonio es suplir compañía, no el único, sino uno de esos propósitos.
Vimos algunos textos, Proverbios 2:17, Malaquías 2:14, básicamente apuntan al abandono por parte de uno de los dos cónyuges a su compañero, a quien le había dado un pacto precisamente de compañía. De ahí surge la terminología que el matrimonio es un pacto de compañía. Básicamente ese es el resumen del sermón pasado, para todos aquellos de ustedes que no pudieron estar y que deseamos puedan conectarse con esta enseñanza. ¿Dónde quiero continuar? Quiero continuar donde me quedé. Me quedé en la aplicación para el creyente del sermón pasado. Y quiero recordar el pasaje de Efesios 5, de 22 al 33. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer el versículo 32. Es ese pasaje donde el apóstol Pablo está describiendo la relación matrimonial, los roles del esposo con la esposa, de la esposa para con el esposo. El esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, la esposa se somete a su esposo como la iglesia se somete a Cristo, ese pasaje tan famoso. Y el apóstol Pablo en el versículo 32 dice: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Básicamente que el matrimonio solo puede ser totalmente entendido en la medida en que entendemos la doctrina del Señor Jesucristo y la iglesia. Si usted comprende la relación que tiene Cristo con la iglesia, usted va a comprender cuál es la función o la responsabilidad dentro del matrimonio. Alejados de comprender la función o la relación, el vínculo entre Cristo y la iglesia, usted no va a saber valorar, comprender y entender lo que el matrimonio es entre el vínculo del hombre y con la mujer. Básicamente en ese pasaje el apóstol Pablo hace de su argumento de Cristo y la iglesia la manera en cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer en el vínculo matrimonial. ¿Qué significa eso? Que si no tenemos un concepto claro sobre el Señor Jesucristo y la iglesia y la relación que Él tiene con la iglesia, no vamos a entender el matrimonio. Si usted no tiene claro cómo se relaciona Cristo con la iglesia, usted no tiene claro cómo va a funcionar o cómo debe funcionar su matrimonio. Es imposible que usted lo pueda llegar a comprender, porque es solo a la luz de esa doctrina, la de Cristo con la iglesia, que verdaderamente podemos comprender la doctrina al matrimonio. En consecuencia de esto que les estoy diciendo, solamente el cristiano entiende y aprecia verdaderamente el matrimonio. Yo no estoy diciendo que si usted no es cristiano, usted no pueda tener un matrimonio. Recuerde, el matrimonio es algo juramentado que se hace delante de Dios y muchos testigos. Estoy diciendo que usted no va a apreciar lo que el matrimonio es si usted no es cristiano. Porque solo el cristiano valora la relación de Cristo con la iglesia. El cristianismo entonces no solamente trata con la relación de nuestra alma en términos de la salvación final, sino también tiene implicaciones a todas las áreas de nuestra vida en este mundo. Y a eso le decimos amén. Porque el cristianismo no solamente nos da un destino eterno, sino que nos permite vivir de este lado de la eternidad conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra. Ahora que hemos definido también el matrimonio en términos de pactos o de votos, mencionábamos que ese pacto es orientado a ¿qué? A proveer compañía. Y al terminar el sermón pasado les decía, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con aquellos que las Escrituras nos dejan ver que tienen un don para estar solteros? Y quisiera unas breves palabras dirigidas a ellos. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2, leo para ustedes. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Eso es una expresión en relación a las relaciones sexuales. Dice el apóstol: no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Qué sucede si alguien dice, ¿sabes qué? Yo quiero quedarme solo en la vida. Para ver cómo la gente vive sus matrimonios, mejor me quedo soltero. Y no voy a mencionar ninguna de esas canciones que suenan por la radio. Pero ustedes saben hacia dónde apunta muchas veces esas convicciones de querer estar soltero. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, la soltería es buena si no es causa de pecado sexual, si eso no genera pecado sexual en tu vida. Tú puedes estar soltero por el tiempo que el Señor te permita estarlo, si eso no va a generar en ti pecado sexual. ¿Cuál es la regla general? La regla general es casarse.
¿Por qué? El apóstol Pablo está diciendo debido a la tentación, debido a la tentación. La tentación no puede ser satisfecha por relaciones sexuales, por la fornicación. La tentación, hay un lugar adecuado para los impulsos lícitos sexuales que Dios ha dado al hombre y a la mujer. ¿Cuál es el lugar adecuado? El matrimonio. El matrimonio es la norma. Sin embargo, tú puedes estar soltero si eso no resulta en tentación para tu vida. Miren que el apóstol Pablo, en ese mismo capítulo, en versículo más adelante, él no está diciendo, mira, cásate porque has encontrado a alguien que te guste. No está determinando que el matrimonio sea, ok, encontré a la persona que me gusta, por eso me voy a casar. No estoy excluyendo el gusto. Lo que quiero decir que él está diciendo, cásate, porque si no lo haces, te expones a muchos riesgos en esta vida si no lo haces. Versículos 32, versículos 33 y 34 de 1 Corintios capítulo 7. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Hay una bendición en la soltería para el servicio del Señor que los que estamos casados no la tenemos. Básicamente la diferencia es estar casado te mantiene las manos más ocupadas. Lidias con tu pecado, el pecado de tu esposa, el pecado de los pecadorcitos, que es el fruto del pecador con la pecadora, de los niños, y eso te mantiene mucho más ocupado en tu propia vida, en el servicio del Señor. La soltería es una bendición, el matrimonio también lo es. Ambos son dones y regalos para el Señor. Pero básicamente es aquellos que se quieren quedar solos, que evalúen si tienen la capacidad dada por Dios para estar solos. Dios dota de manera especial a aquellas personas que quieren servirle como solteros. Pero si tú no tienes ese don, cásate. Te vas a poner en una situación de una tentación innecesaria, sencillamente porque tienes prejuicios y malas experiencias matrimoniales a tu alrededor. Me llama la atención incluso cómo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 14, hablando acerca de las viudas jóvenes, dice el apóstol Pablo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, guarden su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque algunas ya se han ido en pos de Satanás. Básicamente, mira, son viudas jóvenes que con todo su deseo son vulnerables a cosas malas a su alrededor. Si te puedes quedar soltero, como Pablo se quedó soltero en algún momento de su vida, se enfocó y utilizó ese don de la soltería al servicio de Dios, entregó su vida al reino para propósitos santos. No estoy diciendo que tengas que ser un misionero, estoy diciendo que ese don es para ejercitarlo con mayor disponibilidad de tiempo en el reino de Dios. Pero si no tienes ese don, cásate. Le dice, le aconseja a las viudas jóvenes, no es bueno que estés por ahí solita, a lo que te expones. Muchos de nosotros nos podemos presentar con ideas preconcebidas lo que significa la viudez. Pero nuevamente, recuerda lo que hemos estado diciendo durante la mañana, que sean las escrituras que moldeen nuestra conciencia. Más bien tenemos ideas sociales de lo que puede ser la viudez. No, que el hombre si enviuda sí se vuelve a casar, porque no sé qué les pasa a ellos, dicen las mujeres, que no se pueden quedar solos. Mientras que la mujer, yo puedo vivir la soltería. El texto nos está diciendo que si tienes el don para poder estar, y el Señor concede ese don, aún después de haber estado casado, puede conceder el don de la soltería. Algunos creemos, y me uno a ese grupo, que Pablo estuvo casado. ¿Qué pasó con su mujer? Las escrituras no nos dicen. Quizás enviudó, porque fue el miembro del Sanedrín. Requisito para pertenecer al Sanedrín, estar casado. No se recibían solteros. Entonces creemos que ese don a Pablo le llegó seguramente después de la viudez, o no sabemos si ella lo habrá abandonado cuando él llega al cristianismo, no lo sabemos. El hecho es, mis hermanos, para culminar esta parte de los solteros, que el matrimonio es un regalo. Eso luce distinto en los varones y en las mujeres. ¿En qué sentido? Los varones, de ellos se espera la iniciativa de formalizar la relación, mientras de las hermanas se espera, por supuesto, que estén en un periodo de preparación para cuando llegue ese momento de vivir esa santa institución del matrimonio, usted tenga lo que se necesita, el carácter adecuado. No aplaces, no retardes
el don del matrimonio, querido soltero, si no tienes el don para estar solo. Es lo que la Escritura nos dice. Luego que cerramos ese paréntesis, ahora entremos al tema del divorcio. De antemano, quiero que sepan que hoy son cimientos sobre el divorcio. El próximo domingo son los casos particulares que las Escrituras nos dejan ver en qué momento el divorcio puede ser aplicado, cuando no. Pero, como les mencioné el domingo pasado, tengo una profunda preocupación o inquietud de cómo la iglesia de Cristo, no solamente su palabra es verdad, sino la iglesia de Cristo aborda este tema del divorcio y del nuevo matrimonio, y en algunos casos se puede tratar a la persona como un creyente de segunda categoría porque en algún momento de su vida pasó por un divorcio. Y creo que mucho de eso surge por tener ideas preconcebidas y no ser moldeado por las Escrituras en relación a este tema. Ahora, si yo le pregunto a usted, cuando usted piensa en el divorcio en relación a las Escrituras, ¿qué viene a su mente? Si usted es alguien que ha leído las Escrituras o que ha tenido algún tipo de conexión con algunas personas en ámbito religioso, seguramente le viene una frase, que es un versículo, pero la frase ¿cuál es? Dios odia el divorcio, Dios aborrece el divorcio. Déjame se lo leo, Malaquías 2:16. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divórciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Yo puedo entender que existe una confusión en el mundo cristiano en relación a lo que tiene que ver el divorcio, porque cuando tú lees un versículo como ese, ¿qué pensamos inmediatamente? El divorcio está mal. Si Dios lo odia, es un pecado. Esa es la idea que inmediatamente, cognitivamente, nuestro cerebro toma y abraza. Todo lo que tenga que ver el divorcio es malo. Si Dios lo odia, es porque es malo. Sin embargo, las Escrituras no solamente hablan acerca del divorcio en relación de Dios en este versículo. Hay otros versículos. Si tú tienes esa postura de que el divorcio es malo, de que Dios lo odia, todo divorcio es pecado, ¿qué piensas de este versículo? Jeremías 3, versículos 6 al 8. El Señor me dijo en días de rey Josías: ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo el monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí se prostituía. Y me dije: después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. Pero no regresó, y lo vio su rebelde hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. ¿Qué está diciendo ese versículo? Dios está usando la figura del divorcio para describir su relación con Israel en un momento particular de la historia. La infiel Israel que fue y se prostituyó, básicamente está hablando de la idolatría. Me abandonó y se fue en una relación con otros dioses. Y dice el versículo 8, a causa de esos adulterios de la infiel Israel, yo la despedí, le di carta de divorcio, carta de repudio. Entonces, ¿por qué usar esa figura de Dios aborrece el divorcio cuando vemos otros textos también que Dios habla del divorcio, donde Él mismo lo puso en práctica con Israel? Eso genera como cortocircuitos, o espero que lo esté generando en su mente en esta mañana. Lo primero que quiero que veamos como punto es nuestra actitud frente al divorcio. Y quiero decir esto: el concepto del divorcio es bíblico. La Biblia reconoce y regula el divorcio. Miren mis palabras, el concepto del divorcio es bíblico. ¿Qué quiero decir con eso? Que la Biblia habla del divorcio. Que la Biblia habla del divorcio. Independientemente de las concepciones religiosas de las que usted venga, las doctrinas que usted crea, no me mire con ojos satanizados. Usted y yo debe estar de acuerdo que la Biblia habla del divorcio. La Biblia deja ver que hay algunas provisiones hechas sobre él. Esto tiene que ser afirmado claramente y sin vacilación. La Biblia prohíbe el divorcio en muchos escenarios.
Y como el divorcio es un concepto bíblico, entonces los cristianos debemos hacer todo lo que podamos para entender y enseñar lo que Dios en su santa palabra dice sobre el mismo. Dejemos de ser perezosos frente a este tema. Son temas difíciles, son temas que no nos gusta involucrar, pero lo que más me preocupa es que tenemos un mayor esfuerzo para hablar con una persona que puede estar en un proceso de divorcio o que ha pasado por un divorcio para hacer un juicio moral a esa persona, y hacemos menos esfuerzo por estudiar sobre el tema. Y de eso se trata un poco lo que quiero en este sermón, poner unos cimientos. La iglesia tiene la obligación de aplicar a casos reales de divorcio los principios que en la Escritura hay para ese tema. Dios no nos dejó a ciegas en relación a eso. Para empezar, quiero dejar claro, la Biblia no guarda silencio sobre el tema del divorcio. Y bajo algunas circunstancias condena el divorcio. Y en otras no los condena. ¿Cómo así que no siempre condena el divorcio? Déjame te pongo un ejemplo. ¿Recuerda a José, el esposo de María? Mateo capítulo 1 se describe como un hombre íntegro, un hombre recto. Y dice esa afirmación, y la siguiente es que le iba a dar carta de repudio, carta de divorcio a María. La Biblia no lo describiría como alguien íntegro si tuviera el concepto que algunos tienen acerca del divorcio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia no condena, en el caso de él, la manera en que él iba a dar el divorcio. ¿Cuál fue la manera? Se enteró de que María estaba embarazada, ellos no habían consumido el matrimonio, luego viene la historia cuando el ángel aparece y le dice, no, mira, ella no te ha sido infiel, esto ha sido por intervención divina, ella está embarazada por concepción del Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que hay una manera en que el divorcio no es condenado aún en las mismas Escrituras, como en ese caso, para ir sembrando en tu conciencia algo. De manera enfática, Malaquías 2:16, Dios aborrece el repudio al divorcio. Pero no se debe tomar esa afirmación de modo absoluto, en el sentido de que no hay nada en el divorcio que no pueda considerarse de otra manera que no sea detestable. Es una afirmación categórica de la mente y el afecto de Dios frente al divorcio, pero no quiere decir que es lo único que la Biblia dice frente al divorcio. Es evidente, los pasajes como les mencioné de Jeremías, o en este pasaje de Mateo 1, que en algunas veces, en algunas formas, para algunas personas, bajo ciertas circunstancias, el divorcio es del todo apropiado y no es objeto del aborrecimiento de Dios. Es cierto que Dios aborrece el divorcio, pero Él no aborrece todos los divorcios de la misma manera, ni aborrece cada aspecto del divorcio. ¿Cuál es la idea de lo que les estoy diciendo? Este tema no puede ser tratado de manera simplista. Básicamente, usted no puede estar diciendo que yo no quiero tener nada que ver con personas divorciadas. Eso es irresponsable. Eso lo pone en una posición poco deseable, porque tampoco quiere tener nada que ver con Dios, porque Dios se involucró en los asuntos del divorcio. ¿Cómo? Versículo de Jeremías, Dios se divorció de Israel. La actitud que uno tiene es importante frente a este tema o frente a cualquier tema, porque su actitud va a determinar su trato con las personas divorciadas. La actitud que usted tome, es decir, no, pues eso es un pecador imperdonable, el divorciado, el rechazado. La actitud que usted tenga frente a este tema se va a evidenciar en el trato que usted tenga a las personas que han pasado por esta circunstancia. Y déjeme decirle que este tema del divorcio cada vez es más común, no fuera de círculos cristianos, sino dentro de círculos cristianos. Es importante que consideremos nuestra actitud frente a esta mañana, frente al tema del divorcio. Si tú descubres que tienes una actitud pobre, porque es posible que hayas crecido en un clima totalmente opuesto al divorcio, vas a llegar a ser de tropiezo al momento de aconsejar a aquellas personas que tienen la mera intención de divorciarse. Así también como trabajar con aquellos que ya se han divorciado y aún con aquellos que quieren volver a casarse. Todo empieza por la actitud que tú tengas frente al divorcio. Tu posición frente al divorcio evidentemente va a afectar tu actitud. De modo que es del todo importante entender y adoptar una posición verdaderamente bíblica.
Es necesario construir una posición bíblica frente a este tema, nuevamente, y no quiero cansarme de hacer énfasis en esto. Se me olvidó decirle, yo me imagino que antes, cuando hacía calor y me soportaban 50 minutos, ahora que ya está más fresco, no hay problema con relación al tiempo, ¿verdad? La única que aúllan son las maestras, pero no las escucho. Bueno, aullar no es el verbo adecuado, la única que sienten, y hasta incluso estando mi esposa, perdón por ese verbo, en medio de un salón de niños, son las maestras, pero no las escuchamos. El hecho es, mis hermanos, para hacerles considerar, es lo primero que quiero que suceda, y si el Señor así lo desea, es que nuestras conciencias sean confrontadas. ¿Cuál es mi actitud frente a este tema? ¿Cuál es mi actitud a este tema? Porque eso va a determinar tu actuar frente a personas en medio de nosotros que están pasando por esto, que han pasado por eso o que llegarán a pasar por eso. Muchas personas, nuevamente les digo, tratan a los divorciados como si hubiesen cometido el pecado imperdonable. Pero Cristo estableció que ese pecado, ¿cuál era? Hablar mal del Espíritu Santo, blasfemar contra el Espíritu Santo. Por supuesto que el divorcio siempre procede del pecado. No todo divorcio es pecaminoso. Esa frase la van a escuchar muchas veces. No es mía, es del pastor Jay Nadas. No todo divorcio es pecaminoso, aunque siempre procede del pecado. Pero el hecho es que, como cualquier pecado, es perdonable. Es pecado divorciar a un cónyuge por motivos no bíblicos. Eso es pecado. Y no solamente es pecado por el dolor que ocasiona y la miseria que trae, sino que es una ofensa contra el santo Dios. Pero como cualquier pecado, como en 1 Corintios capítulo 6, que se habla de la restauración y el perdón de la homosexualidad, del homicidio, y el Señor santifica, cura, limpia y purifica, este tipo de pecado también puede ser perdonado, santificado y transformado en cualquier persona. Luego de considerar nuestra actitud, consideremos en qué sentido entonces Dios aborrece el divorcio. ¿En qué sentido Dios aborrece el divorcio? Y aquí estoy siguiendo de cerca, hay un libro de un pastor que se llama Jim, les debo la pronunciación del apellido, eso es otro nivel en mi inglés. Y él responde esta pregunta: ¿en qué sentido Dios aborrece el divorcio? Ese pasaje de Malaquías 2:16 nos deja ver en un momento particular que los hombres de Judá se estaban divorciando de las mujeres israelitas para casarse con mujeres paganas, más jóvenes. Eso está ahí en el capítulo 2 de Malaquías. Y cuando lo hacían, invitaban a la ira de Dios a llegar a sus vidas. Y cuando se estudia ese texto, nos damos cuenta que Dios tenía buenas razones para desaprobar el divorcio. Porque un divorcio injusto es un ataque contra el señorío y contra los inocentes. ¿El señorío de quién? De Dios. Un divorcio injusto que no esté regulado por Dios atenta contra el señorío de Dios, es decir, contra el gobierno de Dios. ¿Por qué Dios aborrece el divorcio? Porque rompe un pacto que se hizo delante de Dios. Recuerden, por ejemplo, en este caso en Malaquías, el Señor dice: el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, Malaquías 2:14, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios mismo fue testigo del pacto del hombre y la mujer. El divorcio es aborrecible a Dios porque no solamente rompe un pacto que se hizo entre dos personas y que se hizo delante de testigos, sino que el testigo principal es Dios. Por eso Dios aborrece el divorcio. Dios no solamente hizo la unión, sino que también estaba presente como testigo cuando hizo la unión. Así como se espera que los hermanos miembros, que no es una unión matrimonial lo que ellos hicieron con la iglesia, pero ellos hicieron un compromiso público a unos serie de estatutos y mandamientos que ustedes escucharon. Ustedes como testigos podían demandar: oye, yo recuerdo que tú dijiste un día X mandato ahí, pero no veo que tú estés cumpliendo eso, porque usted fue testigo de lo que ellos juramentaron aquí. De igual manera, hermanos, cuando se hace una violación voluntaria del pacto matrimonial, no solo es pecado contra el cónyuge, sino contra Dios, porque se está quebrantando el pacto delante de Él, y eso es invitar a su ira, eso es acumular ira para el día de la ira.
Aquellos de ustedes que estén considerando el divorcio, o aquellos de ustedes que están escuchando frente a este tema, personas que desean divorciarse, tienen que notar con lo que les estoy diciendo que esa decisión no solamente tiene que ver entre el esposo y la esposa, como el mundo lo hace ver. Es mi decisión que solamente me incumbe a ella y a mí. No, eso no solamente te incumbe a ti con tu pareja, te incumbe a ti con Dios, seas o no seas cristiano. Dios mismo participó como parte de tu matrimonio cuando tu matrimonio inició. Por lo tanto, Él es defensor de cada matrimonio también. Tú no puedes desafiarle voluntariamente y pensar que vas a ganar esa batalla. Cuando alguien quiere resistir lo que la palabra de Dios dice, yo le digo, te es más sencillo darle trompadas a la pared y derrumbarla con tus propios nudillos que intentar vencer a Dios desde la desobediencia. No termina bien. Ahora, Dios también aborrece el divorcio porque daña al esposo inocente. Ese texto en Malaquías nos hace pensar que está hablando de la mujer de su juventud. En este caso, esta mujer dio sus mejores años de su vida. Bueno, todos los años son buenos, pero me refiero a una época de mayor vitalidad. Cuidó de las necesidades de su esposo, le dio hijos. Ella consideró que envejecerían juntos como compañeros, como amigos, disfrutarían de sus nietos, compartirían la vida. Y en este caso, ha decidido dejar de lado a la esposa de su juventud por una mujer más joven que ofrece la perspectiva de mayores placeres sensuales y de más descendencia. Para añadir más maldad en el contexto de Malaquías, estos hombres se estaban casando con muchachas paganas, con mujeres paganas. Dios aborrece el divorcio porque Dios es un protector de los inocentes y de los débiles, Salmo 82:3. Odia el divorcio porque perjudica al cónyuge que ha tratado de mantener su parte del pacto matrimonial. Dios defiende al inocente, por eso Dios aborrece el divorcio. También lo aborrece porque el divorcio daña a los niños. En Malaquías 2:15 precisamente está hablando de la unión matrimonial con el propósito de ¿qué? De que tengan niños y sean criados en la disciplina del Señor. Deuteronomio 7, versículo 4 dice, porque ellos apartarán a tus hijos, está hablando precisamente cuando los israelitas se casaron con paganas, de seguirme para servir a otros dioses, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Uno de los efectos devastadores del divorcio son sobre los niños del fruto de ese matrimonio. El deseo de Dios es que los niños sean criados por una madre y por un padre que estén comprometidos el uno al otro en el amor de toda la vida. Querido amigo varón, lo mejor que tú puedes hacer por tus hijos es amar a la mamá de ellos. Mira, voy a decir una frase que muchos de nosotros la han dicho quizás no audiblemente. El día que yo tenga mis hijos, yo no quiero que ellos vivan lo que yo estoy viviendo en este momento. Muchos lo han dicho. Y la sorpresa es que estás haciéndolo vivir lo mismo que tú viviste en muchas ocasiones. Lo mejor, varón, que tú puedes hacer por tus hijos es amar a la madre de ellos, porque tú has sido un hijo y entiendes cuando el amor de tu madre no ha sido correspondido. Entonces, una de las cosas por las cuales Dios aborrece el divorcio en el contexto de Malaquías es por la afectación con que los niños se encuentran. Los corazones de los niños se rompen al ver que sus padres se separan. Sienten presión para tener que tomar partido con cuál de los dos padres se va a quedar. Muchas veces se preguntan si la ruptura de sus padres fue de alguna manera su culpa. La vida con familias rotas y mezcladas se vuelve bastante complicada y dolorosa para los niños, ya que pasan de un lado al otro y se exponen a un escenario de inseguridad afectivas y físicas que ustedes han conocido las noticias. Recientemente escuchaba a alguien que mencionaba de cómo una adolescente quería quitarse su vida porque entendía, según el criterio de su mamá, en medio de rabia de que su esposo la había abandonado, la culpaba a ella. Desde que tú naciste, tu papá ya no me miró igual. Y llegó a tal punto de querer atentar contra su vida. Dios aborrece el divorcio según ese contexto y aún al día de hoy por la afectación que traen los niños. Al mismo tiempo daña la comunidad. ¿Cuál es la base de la sociedad? Las familias. Familias disfuncionales
ya saben que estamos cosechando como sociedad. Dios aborrece el divorcio porque es un quebrantamiento de un pacto que se hace delante de Él, porque daña al esposo inocente, porque daña a los niños, porque afecta a la sociedad, a la comunidad. De esa manera Dios aborrece el divorcio. Es cierto que Dios aborrece el divorcio, pero sigo diciéndoles lo siguiente: Él no aborrece todos los divorcios de la misma manera, ni aborrece cada aspecto del divorcio. Él aborrece lo que ocasiona todo divorcio, incluso aquel que Él mismo dio a la pecadora de Israel. Él aborrece los resultados que con frecuencia resultan de Él para los hijos y para la parte ofendida del divorcio. Él aborrece los divorcios obtenidos impropiamente sobre bases que Él no sanciona. Es decir, Él aborrece los divorcios que se han llevado a cabo que Él no ha regulado por las razones que Él ha dado. Esas son las razones que miraremos el próximo domingo, que ustedes básicamente consideran que tienen que ver en relación al adulterio y al abandono. Los divorcios que proceden, que no son de esta justificación, son divorcios que Él aborrece. Él no condena y aborrece los procedimientos del divorcio en sí mismo. O sea, Él no aborrece el divorcio como un proceso. Me refiero a Dios. Tampoco aborrece el divorcio cuando es obtenido conforme a los principios y reglas establecidas en las Escrituras, y que es lo que Él hizo con Israel o es lo que José iba a hacer con María. Cuando son divorcios que siguen los principios escriturales, Él no los aborrece. El divorcio, incluso cuando es propio, siempre es ocasionado por el pecado de alguien. El divorcio siempre causa miseria y dolor, por esto es que Dios lo aborrece. Pero nuevamente, cuando tú has obtenido un divorcio, cuando tú has practicado el divorcio, aún puede ser perdonado, limpiado y restaurado en la iglesia de Cristo. Como lo hicieron, lo mencioné, los borrachos y los homosexuales que se arrepintieron. 1 Corintios 6, 9 al 11. Fueron lavados y santificados por el mismo Espíritu. El concepto de divorcio, nuestro último punto. La vez pasada les pregunté cómo empezó el matrimonio. ¿A quién se le ocurrió esa idea? Les hago la misma pregunta: ¿cómo empezó el divorcio? La vez pasada les respondí: Dios. Dios empezó el matrimonio. A esta no le respondo, no sé cuándo empezó el divorcio. No tenemos un registro histórico de cuál fue el primer divorcio que se llevó a cabo. Sus orígenes estarán en el inicio de la misma historia de la humanidad después del pecado. Porque el divorcio es una institución humana. Matrimonio, institución divina. Divorcio, institución humana. Los datos bíblicos muestran que aunque el divorcio es reconocido, permitido y regulado en la Biblia, como ya hemos visto, al contrario, el matrimonio no fue instituido por Dios. Las Escrituras no registran ningún acto de Dios directamente o a través de los profetas o de los apóstoles en los cuales Él establezca o institucionalice el divorcio. Dios no originó el concepto como parte del orden a su sociedad. El divorcio es innovación humana, toda la culpa es del ser humano. Si usted quiere culpar a alguien, culpe al ser humano. Y los comentarios de Jesús de Mateo 19 corroboran esta conclusión. Porque cuando le preguntan así a Jesús sobre el divorcio, Jesús respondió: no fue así desde el principio. Básicamente el orden que Dios había establecido fue otra cosa. Y también dice: es por la dureza de su corazón, la dureza de los judíos, que Moisés permitió el divorcio. Mateo 19:8. Permitir una práctica no es lo mismo que originarla, establecerla o instituirla. Lo que uno permite es algo que ya está en existencia, como un concepto o como práctica. Permitir una práctica no es lo mismo que originarla, establecerla o instituirla. Déjame, te doy un ejemplo. Yo sé que muchos de ustedes conocen que hay una normativa que no se cumple en nuestra ciudad y en Colombia, que los bares y las discotecas tienen un horario definido para cerrar en las noches durante la semana, y los fines de semana el horario es posterior. En mi época, tampoco voy a aquí decir cosas que, voy a aparentar cosas que no son, yo creo que eran las 2 de la mañana, generalmente hasta que lo echaran a uno después de esa hora.
Significa que cuando se reguló que los bares y las discotecas cerraran esa hora, ¿vino a incentivar el consumo de licor? No. Era una práctica habitual y lo que se hizo fue ordenar en medio del desorden. ¿Entienden el principio? Se estableció una norma no que promoviera el consumo en los bares y en la discoteca, sino que más bien regulara lo que ya era un hábito. Las personas ya se reunían a tomar y a beber y lo querían hacer hasta cualquier tipo de horas, afectando la convivencia de la comunidad alrededor. Es eso lo que significa regular una práctica. Míralo de esta manera. El Talmud nos enseña ojo por ojo, diente por diente. Lo estableció la ley de Dios. ¿Quiso decir Dios que cada golpe recibido tenía que ser un golpe devuelto? No. Lo que intentó fue regular, porque había uno que daba un golpe con la mano y el otro quería responder con un arma, un machete. Lo que quiso fue regular para intentar ordenar el desorden. Entonces, cuando pensamos en el divorcio, ese concepto bíblico aparece en pasajes sobre el cual Dios, a través de Moisés, ejerció una función reguladora. Ya entendimos lo que es regular una práctica. Deuteronomio 22 habla sobre este tema, versículos 19, 29, Deuteronomio 24, versículos 1 al 4. Entonces Moisés reglamentó, no que prohibió el divorcio directamente, sino que reglamentó. Por eso Jesús dice que Moisés lo permitió, no lo originó. No es que vinieron a haber divorcio después de la reglamentación de Moisés. Existía el divorcio antes, solamente lo reguló. Ya era una práctica común en medio de la sociedad judía y de todo el mundo. Y Moisés permitió el divorcio, que es la palabra que se utiliza, reglamentándolo. Ahora, noten, Dios no hizo caso omiso de este tema. Es decir, no dijo, bueno, la gente se está divorciando, que ese tema se solucione solo. No, Él no ignoró la situación. No lo denuncia como práctica. Más bien tomó lo que ya existía y hace algo sobre el mismo, lo que ya existía sobre esa práctica. ¿Cuál es el propósito? Asegurarse que solamente bajo ciertas circunstancias y no bajo cualquiera se pudiera llevar a cabo un divorcio. Que también se haga con orden. Este tema también tiene que ser un asunto que tenga un orden. Y que al mismo tiempo las consecuencias del divorcio sean notorias para aquellos que quieren cumplir esa práctica. Es el objetivo en textos como Deuteronomio 24 de Dios. Pudiéramos decir hasta aquí que es correcto decir que en las Escrituras Dios reconoce la existencia del divorcio y lo regula cuidadosamente. Recuerden que estamos poniendo cimientos. ¿Cómo tenía lugar el divorcio? ¿Cómo se llevaba a cabo un proceso de divorcio? Los versículos 1 al 4 de Deuteronomio 24 en la versión NTV para ustedes. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de la casa. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. El divorcio llegaba a su final cuando, según esos versículos, había una carta de divorcio. Dice Deuteronomio, también dice Jeremías en el texto que habíamos leído. Esa carta de divorcio, literalmente la palabra significa cortar, tenía que ser escrita. Era una forma que lo dijera claramente por qué se divorciara y que estaban divorciados. Eso hacía que el divorcio fuera algo legal. Seguramente concluía también con una firma de testigos. Habían testigos quienes participaban del proceso. No tenemos una descripción bíblica de esa carta, solo sabemos que existía la carta. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esa carta? Proteger de falsas acusaciones y malentendidos a la persona que era repudiada o divorciada, a la persona que quería continuar el pacto. Era una manera de salvaguardar a esta persona.
Además, cuando tú tenías que escribir esa carta, significa que tú no te ibas a divorciar en un ataque de ira. Muchos han tenido el deseo de divorciarse precisamente como el resultado de la ira, pero tener que escribir la carta y decir, oye, realmente voy a dejar que este momento de ira sea suficiente para afectar a mis niños, afectar a mi familia, afectar a esta persona que me da. Ciertamente ahorita las cosas no lucen bien, pero pongamos las cosas en una balanza. Escribir la carta le daba un tiempo para considerar lo que significaba entrar en un divorcio. El otro suceso destacable de ese versículo es que tocaba entregarla, poner las cartas en las manos de la otra persona, es decir, hacer una entrega personal. Esto significaba que todavía tenías tiempo para que otras personas intervinieran. Oye, mira, voy a hacer esto, necesito testigos. Lo más sensato cuando alguien manifiesta la disposición de divorciarse es intentar solucionar. Si alguien te dice a ti, voy a entregar esta carta de divorcio, ¿cuáles son las razones? Considéralo, ven, hablemos, busquemos ayuda. Oremos por este tema, no seas tan ligero. Y lo último para culminar un proceso de divorcio es que la persona divorciada tenía que ser despedida de la casa. La ruptura real de la casa tenía lugar formalmente en ese momento, cuando la persona cortaba la compañía que el pacto hace. Son los procesos de cómo se da el divorcio. ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Porque cuando lleguemos a un asunto práctico el próximo domingo y escuchemos conceptos de que las personas pueden estar separadas pero todavía casadas ante los ojos de Dios, ese concepto no es bíblico. Usted puede ser alguien separado pero todavía casado delante de los ojos de Dios. Es eso precisamente el orden que Dios ha querido traer frente a ese tipo de asuntos. Si usted tiene inquietudes, por favor recuerde que parte de la metodología que queremos usar es traerla. Conclusiones, le dije, eran los cimientos, la próxima domingo son la parte práctica. Sin estos cimientos va a ser muy difícil hablar de esa parte práctica. Dios aborrece el divorcio, no lo instituyó, Él lo reconoce y lo regula bajo ciertas circunstancias prescritas bíblicamente. Este es el concepto importante que quiero que quede después de este sermón. Dios aborrece el divorcio y Él lo regula bajo ciertas circunstancias, porque eso va a determinar tu actitud frente a las personas. Aunque hay pecado tras el divorcio como su causa, no todo divorcio es pecaminoso. ¿Cuándo es un divorcio pecaminoso? Cuando no está ajustado bajo las causales que Dios estableció en su ley. ¿Cuándo no es pecaminoso? Cuando se hace según los términos de la ley de Dios. Dios permite el divorcio con unos límites definidos muy severos. Hay causas legítimas para el divorcio, aun si estas causas implican pecado. Todos los divorcios resultan del pecado, pero no todos los divorcios son pecaminosos. La posición cristiana es que el divorcio nunca es deseable. Y entre los cristianos nunca es inevitable. La posición de los cristianos debería ser: el divorcio es algo no deseable. Y si es algo que se va a efectuar entre creyentes, nunca es inevitable. El creyente tiene los recursos necesarios en el Espíritu del Señor, en la palabra del Señor y en la iglesia local para poder pasar por esas aguas turbias y poder ser restaurados en su vida matrimonial. La reconciliación, como veremos en otro momento, siempre es posible para los creyentes bajo el cuidado y la disciplina de la iglesia. Si el divorcio es permitido para cristianos en pecado sexual, nunca es requerido. Escuchen las palabras. Es permitido, es una de las causales, como hemos leído en algunos textos, pero nunca es requerido. Esto nos debe llevar a nuestras posiciones sobre el divorcio, a edificar un concepto bíblico en nuestra manera de pensar, porque esto va a afectar nuestras actitudes. El divorcio es una realidad que no va a desaparecer. Es un comentario sobre la dureza del corazón, como Jesús dijo. Es por causa de la dureza del corazón.
La manera en que la Biblia deja ver el proceso de divorcio es un proceso no apresurado, es un proceso ordenado. Tiende a disuadir del divorcio realizado sin meditación previa, como si fuera una manera fácil de poder desligarse de las personas. La manera en que Dios reguló el divorcio tiene como objetivo que la persona se detenga y considere las implicaciones para su vida, para su familia y todo lo que significa, que tenga que ser escrito, que tenga que ser entregada esa carta, que tenga que ser despachada a la persona. Es un momento para que te des cuenta que no es una decisión que tenga que ser tomada por los impulsos, que hay otras maneras para poderla hacer. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das por estar aquí reunidos frente a este tema. Quizás puedan haber muchos asuntos en nuestras mentes y consideración de lo que esto significa. Solamente, Señor, tú sabes cuántos de nosotros han tenido un escenario de divorcio cercano entre amigos, familiares o conocidos, Señor. Es una realidad de la que no podemos escapar. Y como una nota, Jesús la describió, que es a causa de la dureza del corazón. Padre, es por esa dureza que te pedimos que salvaguarde los matrimonios en medio de nosotros, que como creyentes de esta iglesia podamos vivir el diseño del matrimonio, Señor. Al mismo tiempo, te pedimos que nuestra mente sea renovada en el entendimiento, que como mencionábamos hoy muchas veces, evaluemos la actitud que tenemos frente al divorcio y frente a las personas que lo han pasado o están pasándolo en un momento, Señor. Nuestra actitud va a determinar el ejercicio de la comunión con estas clases de personas. Bendito seas, Dios. Amén y amén.